Ya, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar acá. Él es bueno. Y le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, por favor. Ha llegado la hora más importante de un culto, de una reunión. Es bueno alabar al Señor porque su espíritu se mueve, ahí uno se goza. Es bueno orar al Señor porque ahí uno se fortalece. Uno ahí puede descansar entregando las cargas al Señor. Pero lo más importante de un culto es la palabra de Dios. Porque es la palabra misma del Señor que está escrita aquí. ¿Para qué? Para consejo para cada uno de nosotros. Amén. A través de la palabra Dios nos alimenta el Espíritu Santo que hay en nosotros. A través de la palabra el Señor nos enseña, nos corrige. Amén. Y esta palabra nos guía y nos enseña para que podamos ser cada día más como nuestro Señor. Porque ese es el anhelo que debe estar en el corazón del creyente, en el corazón del discípulo, en el corazón del Hijo de Dios. Querer ser más como su Dios, más como su Padre. Amén. Y quiero empezar con una pequeña ilustración. Imagínese a un hombre que se hace popular por abrir una panadería en un lugar X. Y toda la gente se agolpa a ese lugar a hacer fila. ¿Por qué? Porque el pan, lo que vende en la panadería es gratis, no tiene costo. Entonces la gente se agolpa en masa a hacer fila. No le importa esperar horas, porque lo que está dando el hombre es algo gratis. Cualquiera, yo creo que haría lo mismo o algo similar. Pero al día siguiente, esto cambia. Al día siguiente, cambia la condición. Pero ahora hay que pagar por ese pan. Ya no es un regalo, sino que uno tiene que pagar un precio. Y esta fila que se hacía de cuadras desaparece. Ya no son las mismas personas que están ahí anhelando ese pan, porque ahora significa un costo para ellos. Amén. Entonces desaparecen y solo quedan los que realmente valoran ese pan y están dispuestos a pagar ese precio. Amén. Entonces podemos ver que la multitud estaba solamente interesada en el beneficio de adquirir y recibir algo gratis para satisfacer, su hambre, para poder satisfacer su carne en ese momento. Pero no estaba dispuesta a pagar por ese precio, por ese pan, por ese objeto. Y ahora lo podemos llevar a lo espiritual. Jesús alimentó a miles de personas. Todos conocemos cuando Jesús multiplicó el pan y los peces. Y lo seguían multitud de personas. Multitud. No se podían contar con los dedos. Porque Jesús les ofrecía algo físico, algo que ellos podían ver. La mayoría, o el 90 o el 99% de la multitud que seguía a Jesús era por lo físico, porque Él regalaba algo y no les pedía nada a cambio. Amén. Entonces Jesús alimentó, sanó a enfermos, a muchas personas, hizo muchos milagros, tenía multitudes que lo seguían día tras día. Pero cuando dejó de regalar, de hacer milagros, de multiplicar los peces, de multiplicar los panes, y comenzó a hablar la verdad espiritual, de que debían tener un sacrificio para poder seguirle a Él, la multitud desapareció. Jesús al inicio no tenía solo 12 discípulos, Él tenía
muchos discípulos, muchas personas que le seguían. ¿Se va entendiendo? Es fácil seguir a Jesús cuando Él satisface nuestras necesidades, pero no cuando Él confronta nuestros corazones. 6, vamos al texto de Juan 6, del 60 al 69. Aquí Jesús, anterior a esto, o reveló una verdad muy importante. Él hablaba de que Él era el pan de vida que había descendido del cielo. Y las personas que lo seguían deberían estar dispuestos a comer de su carne y beber de su sangre. Eso es lo que Él decía, anterior a lo que nosotros vamos a leer ahora. Y esto parecía muy chocante para las personas de ese entonces, ¿ya? Parecía muy chocante para los judíos y también para sus discípulos y para la mayoría de las personas que seguía a Jesús. Y ahora vamos a leer la reacción que tuvieron estos discípulos a estas palabras de Jesús. Yo leo acá la versión de las Américas, por si acaso. Dice así: por eso, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, lo que significa que deben comer su carne y beber su sangre, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿acaso queréis vosotros iros también? Pero Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, glorificamos tu nombre. Y queremos pedirte, oh Dios, que a través de tu Santo Espíritu seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, porque necesitamos de ti. Sabemos y reconocemos, Padre, que en algún momento de nuestra vida te hemos fallado, Señor, y necesitamos corregir eso, Señor. Ayúdanos. Todos somos débiles, Señor, delante de ti, y todos necesitamos tu corrección, tu dirección, que tú, Señor, nos dirijas de la mano, Señor, porque solos nada podemos hacer. ¿A quién iremos, Señor, como dice tu palabra, si solo tú tienes palabras de vida? Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú nos quieres entregar. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para estar atento a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces Jesús había dicho estas palabras fuertes. Yo creo que para cualquiera, si viene una persona y les dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo y es necesario que vosotros coman mi carne y beban mi sangre. Es algo muy chocante, pero muy chocante, que para cualquier persona que no conocía la naturaleza de las palabras de Jesús iba a causar un rechazo. Porque las palabras de Jesús son espirituales. Amén. Y debemos entenderlas espiritualmente.
Juan 6:60, empecemos. Verso 60 dice: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Jesús venía enseñando esto muy pero muy profundo, que deberíamos comer su carne, que deberían comer su carne y beber su sangre. Pero es algo no literal, sino que es algo espiritual. Esto significa que deberíamos alimentarnos de las palabras que Él decía. Deberíamos depender de Él y que ellos deberían confiar completamente en la palabra de su boca. Comer su carne y beber su sangre significaba espiritualmente que ellos deberían confiar plenamente en lo que Él decía. Aceptar sus palabras. Eso significa comer la carne y beber la sangre. Aceptar con fe genuina, aunque uno no entienda ni comprenda, aceptar que lo que Jesús dice a través de su boca, a través de su palabra, es vida, es verdad. Amén. Eso significan las palabras de Jesús en ese entonces y también en este entonces, ahora a nosotros. Pero ellos, reaccionando carnalmente, dijeron: esto es duro. Rechazaron inmediatamente las palabras de Jesús. Inmediatamente rechazaron, pusieron caras, pusieron peros. ¿Pero cómo, Señor, vamos a hacer esto? No dijeron: no entendemos, pero si tú lo dices, por algo, y lo aceptamos. Sino que inmediatamente rechazaron las palabras de Jesús. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Aquí está la clave de por qué ellos no aceptaban, porque eran hombres naturales. Amén. Porque eran hombres no espirituales. Las palabras de Jesús y todo lo que la Biblia dice se debe discernir espiritualmente. Si un individuo, una persona, no ha recibido el Espíritu de Dios, no puede entender las palabras que salen de la boca de Dios. ¿Eso qué quiere decir? No puede entender la palabra, porque toda esta palabra es salida de la boca del Señor y se discierne espiritualmente. Entonces el problema no es la mente, no está en la mente, sino que está en lo espiritual. Hoy mismo la gente, la multitud, acepta a Jesús o acepta ir a una iglesia, o podemos ver muchas iglesias repletas. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir algo, porque ellos, no sé, se dejaron llevar por el título Noche de Bendición. Entonces ellos van a recibir una bendición, van a recibir un milagro, pero algo natural, algo carnal. Y por eso es que muchas veces cuando se hace un eslogan de ven a tu noche de milagro, ven a tu noche de bendición, las iglesias abundan en multitud. Pero a los domingos siguientes, ¿dónde está esa multitud? Esa multitud fue carnalmente, naturalmente, a recibir algo físico, a satisfacer sus deseos de la carne, sus deseos personales. Eso es lo que diferencia a un verdadero hijo de Dios de un falso hijo de Dios, a un verdadero discípulo de Dios a un falso discípulo de Dios. Amén. Es el interés de satisfacer los deseos de la carne. Amén. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, tú vas a seguir al Maestro, tú vas a seguir al Señor solamente por lo material, solamente por las bendiciones.
o por lo que tú puedas tener a cambio de ese esfuerzo. Versos 61, 62 dice: pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes Él estaba? Para Jesús, para Dios no hay nada oculto. Nosotros podemos actuar, podemos pensar muchas cosas, pero a Dios no engañamos. Amén. Es imposible engañar a Dios. Él conoce la intención de nuestro corazón. Él conoce la intención de toda esa multitud. Él conocía la intención de sus corazones. Él sabía que la mayoría de los que estaban ahí le seguían por el pan, por los peces, porque Jesús les daba de comer gratuitamente. Para Él no hay nada oculto. Y aquí hay algo muy, pero muy importante. Aquí dice en el verso 61 que sus discípulos murmuraban. La murmuración. La murmuración es una señal de un falso discípulo, de un falso hijo de Dios. Primera de Corintios 10:10 dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, hablando del pueblo de Dios en el desierto, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. El pueblo que salió de Egipto y vagaba por el desierto, veía los milagros del Señor con sus propios ojos, con los ojos que nosotros tenemos. Podían ver cómo Dios actuaba a su favor, cómo Dios les mandaba maná, alimento del cielo todos los días. Podían ver como una columna de fuego, imagínense, una columna de fuego los seguía en la noche. Amén. Una columna de fuego. Una nube de día iba con ellos. Dios les daba carne cuando ellos necesitaban. Dios les hacía beber agua de la roca cuando ellos tenían sed. Amén. Ellos vieron las maravillas de Dios. Pero ver las maravillas de Dios no les hacía ser verdaderos hijos, porque ellos igual murmuraban. Igual se quejaban. La murmuración revela un corazón que no confía en Dios. Aunque nosotros podamos decir: Dios, yo confío en ti, yo tengo fe en ti, eso es lo que sale de nuestra boca. Pero si nosotros murmuramos en nuestra casa o cuando estamos solos y nos quejamos, es porque verdaderamente no creemos en el Señor. Entonces la murmuración revela un corazón que no confía en el Señor. Verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida. Lo espiritual es lo que nos da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Qué significa eso? Preocuparnos todo el tiempo de satisfacer nuestra carne, de satisfacer nuestro ego, de satisfacer nuestros deseos carnales, al igual como lo hace el mundo, para nada aprovecha. Amén. Pero el mundo está cegado. El mundo cree que satisfaciendo sus deseos de la carne va a ser mejor.
se va a sentir mejor, va a poder vivir mejor, va a poder darle una mejor educación a sus hijos, va a poder tener un hogar en paz, pero no es así. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. ¿Y de dónde proviene el espíritu? Directamente de Dios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que toda palabra que sale de la boca de Dios son vida, son espíritu y son vida para nosotros. Entonces, ¿por qué muchas veces murmuramos y buscamos cosas que nos vienen de Dios? ¿Por qué? Hágase esa pregunta. Yo me hago esa pregunta, me hice esa pregunta, me he hecho esa pregunta cuando preparé este mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos carne. Aunque no queramos, somos carne. Somos hechos de carne. Y desde que nacemos en pecado. Nacemos en pecado. Y hasta que Dios no venga por nosotros, los deseos de la carne van a estar. Por eso la palabra dice que esto es una lucha diaria. Amén. Es una lucha diaria donde la carne y el espíritu pelean por tener el dominio de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestras acciones. Es una batalla, hermano. Es una batalla. Y como cualquier batalla, hay que tomarla en serio. Amén. No podemos ir a la batalla desnutridos, débiles, sin haber entrenado. ¿Usted se imagina a un ejército ir a la batalla sin haberse preocupado de su físico, de entrenar, de entrenar tácticas especiales, de saber cómo manejar un arma? ¿Se imagina? Ese ejército no iba a durar nada contra el enemigo que sí está preparado. Porque el enemigo, hablando espiritualmente ahora, es Satanás. Y él trabaja también espiritualmente. Él ataca nuestra mente, nuestro corazón. Él muchas veces toma instrumentos. Así como Dios tiene a sus escogidos, a su ejército, a sus hijos, el enemigo también tiene a quienes usa para destruir. Amén. Entonces, si nosotros nos vamos a enfrentar a este enemigo, ¿cómo debemos ir? Preparados, revestidos del poder de Dios. Y el poder de Dios, la palabra de Dios es espiritual. Entonces alimentemos nuestro espíritu, fortalezcamos nuestro espíritu para poder estar firmes y poder hacer frente a este enemigo. Y no solamente hacer frente, sino que ganar la batalla. Porque si perdemos la batalla, no es culpa de Dios. Es culpa de nosotros. Así que si perdemos la batalla, no le echemos la culpa a Dios. Es culpa nuestra por no estar firmes en el Espíritu. Amén. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Sin espíritu no tenemos vida espiritual. Sin el Espíritu de Dios no hay una verdadera conversión. Sin el Espíritu de Dios no hay entendimiento. No podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos verdaderos discípulos. Eso es lo que nos diferencia de la gente del mundo, que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, una vida espiritual. Y aquí una verdad que puede ser dura para muchas iglesias o para muchos asistentes a iglesias.
Puedes tú ir a la iglesia cada domingo y ocupar un espacio, ocupar una silla. Pero aún así, no tener una vida espiritual como Dios manda. Así como esta multitud seguía al Señor, una multitud inmensa seguía al Señor, pero Dios sabía, Jesús en ese momento, que no todos eran verdaderos creyentes en Él. Toda esta multitud se decía llamar discípulos, seguidor de Jesús, escuchaban sus enseñanzas, pero no creían realmente, sino que a espaldas del Maestro murmuraban y desconfiaban de lo que Jesús les decía. Juan capítulo 2, versos 23 al 25 dice: Cuando estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, al ver las señales que él hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. A Jesús no le interesaba el número, la multitud, sino que le interesaba el corazón, que las personas que lo siguieran verdaderamente confiaran en Él. Verdaderamente estaban dispuestos a pagar el precio de ese pan. La gran multitud tenía una fe superficial, no era una fe verdadera. Y debemos entender que no toda fe es verdadera fe. Y no todo discípulo que dice creer en Jesús y seguir a Jesús es un verdadero discípulo. Verso 65. Y decía Jesús: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Nadie puede venir a mí si no se le ha concedido por el Padre. Creer en Dios, creer en Jesús, no es solamente una decisión humana, no, sino que es una obra sobrenatural de Dios. Dios es el que salió a nuestro encuentro. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Dios es el que hace la obra. Porque por nuestras fuerzas, la palabra dice que ninguno, si fuera por el hombre, ninguno de la humanidad buscaría a Dios. Todos le darían la espalda. Amén. Si no fuera porque Dios toca el corazón del hombre, de la mujer, y lo transforma y lo hace ir a sus plantas. Bendecidos somos todos, porque Dios puso sus ojos sobre nosotros. Amén. Bendecidos somos todos, porque Dios abrió nuestra mente, porque Dios tocó nuestro corazón, porque Dios transformó nuestro corazón y nos hizo entender que fuera de Él nada hay, que fuera de Él nada bueno hay. Y nos atrajo a sus plantas. Esto debe ser motivo de gratitud diaria. Esto debe ser motivo de exaltar a nuestro Señor día y noche. Esto debe ser motivo de una entrega total a nuestro Señor. Amén. Una entrega total. Verso 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Ya no andaban con Él. La mayoría de las personas que le seguían se apartaron. Se apartaron.
A Jesús no le interesa el número en sí. A Él le interesa un corazón dispuesto, un corazón entregado. ¿Por qué se fueron la mayoría de sus discípulos? Porque este Mesías, este Jesús, no era la clase de Jesús y de Mesías que ellos querían. Ellos querían un Mesías, un Jesús que solamente satisfaciera sus necesidades físicas y les regalara todo sin pedir nada a cambio. Ellos no querían rendirse, no estaban dispuestos a pagar un precio, porque buscaban beneficios y no les interesaba ser transformados completamente. Un falso discípulo, un falso hijo de Dios, se puede ver por la murmuración, se puede ver porque a él le gusta y no está dispuesto a dejar las cosas del mundo atrás, no está dispuesto a dejar su vieja vida atrás, porque cuando Jesús viene al encuentro de la persona, Dios lo acepta tal cual es. No importa con la carga que tú vengas y el pecado que tú vengas. Puedes ser el más malvado que ha pisado esta tierra, pero Dios así te acepta. Pero al momento de recibir a Jesús como tu Señor, debe haber un cambio en ti. Quizá no un cambio inmediato, no es un cambio mágicamente, pero sí un cambio en tu vida diaria. Al pasar el tiempo, los meses, los años, debe haber un cambio. Y Dios demanda de sus verdaderos discípulos que deben dejar la vieja naturaleza atrás. Así se conoce un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo de Dios. Cuando Jesús no cumple tus expectativas, tu corazón o tu reacción revela si realmente perteneces a Él. Versos 67 al 69. Entonces Jesús dijo a los 12, a los más íntimos, a los que Él había seleccionado uno por uno: ¿acaso queréis vosotros iros también? El Señor nos pregunta a nosotros, después de haber escuchado lo que significa seguir a Jesús, después de haber escuchado lo que significa ser un verdadero discípulo e hijo de Dios. Imagínate al mismo Dios, a Jesús preguntándote: ¿queréis ir vosotros también? ¿Queréis dejarme solo ustedes también? ¿Queréis irse y salir corriendo también? ¿Cuál sería nuestra respuesta después de saber y conocer cuál es el verdadero evangelio? Que no es un evangelio de domingos, no es un evangelio de venir y sentarse y ocupar un espacio en este lugar, no es un evangelio de solamente decir amén, gloria a Dios, no es un evangelio solamente de pararse, aplaudir y cantar alabanzas. No, sino que es un evangelio total, de toda nuestra vida, de una entrega
total. La palabra dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Y qué significa hacer sacrificio vivo? ¿Qué significa sacrificar nuestra carne delante del Señor? ¿Qué significa? Significa dejar lo que yo deseo cada día, lo que yo disfruto cada día, dejarlo de lado por el Señor. ¿Y qué es lo que tú disfrutas? Empieza a pensar. ¿Qué es lo que tú disfrutas día a día? ¿Qué es lo que tu carne, hablando carnalmente, disfruta cada día? ¿Acaso son costumbres pasadas? Y no estoy hablando solamente de vicios, de droga. No estoy hablando cosas así como extremas, aunque también están incluidas, pero sí estoy hablando también de cosas simples, como yo disfruto todos los días de sentarme y ver televisión 2 horas, yo disfruto todos los días de ir a tomarme algo con mis amigos, son cosas carnales. Yo disfruto estar 1 hora pegado en redes sociales. Todas son cosas que la carne disfruta. Y tú empiezas a hacer una lista. Todas las cosas que el mundo hace y que nosotros podemos hacer. Todas esas cosas son cosas carnales que satisfacen la carne. Amén. Y entonces, ¿qué significa ser un sacrificio vivo para el Señor? Mostrar nuestros cuerpos y rendir nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor. Significa sacrificar todo eso que nosotros hacemos con mucho gusto al Señor. ¿Y qué es sacrificar? Es dejar de lado todo eso por estar con el Señor, por trabajar por la obra del Señor, por estar ahí cuando el pastor o cualquier líder necesita ayuda. Es estar ahí y dejar de lado. Voy a dejar de lado ver televisión. Voy a dejar de lado una junta con amigos por estar ahí y trabajar por la obra del Señor. Eso es sacrificar la carne, es presentarnos como sacrificio vivo delante del Señor. Eso es lo que Dios espera de un verdadero hijo de Dios. Amén. No solamente predicar un evangelio de labios, sino que de acción, de mover. Amén. Porque muchas veces nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Cuando las personas ven que tú no haces lo mismo que ellos, cuando las personas ven que tú sacrificas tiempo para estar en las cosas de Dios, eso habla más que tus palabras. Cuando las personas ven que tú eres una persona espiritualmente verdadera, que habla diferente, que trata a las personas diferente, esas personas anhelan y desean lo que tú tienes. Pero si las personas que te rodean ven que tú haces lo mismo que ellos, que tú ves televisión hasta las tantas de la noche, que tú estás pegado en el celular, que tú sales con amigos y haces lo mismo que ellos ¿qué diferente van a ver en ti? Si ellos solamente ven que tú te arreglas los días domingos y vas a la iglesia solamente los domingos y te comportas diferente solo los domingos, ¿ellos acaso van a anhelar lo que tú tienes? Ellos van a saber que tú eres uno más del montón. Amén. Eres uno más de la multitud, de todos los que dicen creer en Jesús, pero creen a su manera. Amén. El pueblo de Dios que andaba en el desierto vio los milagros, vio el poder, sintió el poder de Dios en carne propia. Pero incluso eso no los convenció. Y murmuraban y se quejaban del Señor, porque Él no satisfacía verdaderamente sus deseos de la carne. El Señor no está aquí para satisfacer nuestros caprichos. El Señor no está aquí para satisfacer nuestros deseos carnales. No,
El Señor está aquí para transformar nuestra vida. El Señor está aquí para darnos vida eterna. Porque sus palabras son vida. Vida. Son espiritual. Y aquí Pedro le fue revelado. Porque no es algo que le nació de él, sino que la revelación de Dios estuvo en las palabras de Pedro. Y Pedro respondió: Señor. Imagínese a Pedro ahí, delante del Maestro, diciendo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Ese es un verdadero discípulo que conoce a su Señor. Esas son las palabras que deben nacer de nuestro interior. Padre, ¿a quién iremos? ¿Acaso iremos donde un amigo? ¿Acaso buscaremos en el trabajo? ¿Acaso satisfacer la carne me dará vida? ¿Me dará satisfacción espiritual? No, ¿a quién iremos? No hay nada en este mundo ni fuera de este mundo que pueda darte vida. Solamente el Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? No importa que tú no entiendas todo, porque el verdadero discípulo, aunque no entienda y aunque no tenga todas las respuestas, tiene una verdad muy clara: que no hay mejor lugar que estar a las plantas del Señor. Aunque no entienda y no comprenda, aunque las cosas espirituales le parezcan muy elevadas, el verdadero discípulo de corazón dispuesto dice: Señor, ¿a quién iré? Yo sé que aquí tengo que estar contigo. Aunque yo no entienda lo que me está pasando, aunque yo no entienda por qué, aunque yo tenga 1000 preguntas, yo sé que aquí es donde me conviene estar. Y para ir finalizando, el verdadero discípulo no sigue a Jesús por lo que recibe, sino porque ha entendido que fuera de Él no hay vida. Póngase en pie, por favor. Hoy, en la actualidad y como siempre, han habido y hay 2 tipos de personas. 2 tipos de creyentes. Los que siguen a Jesús por los milagros, por los beneficios, incluso por las emociones, porque van a la iglesia a sentir emociones físicas. Hay mucha gente que va a eso porque necesita sentirse acompañada, necesita sentir algo y asiste a un lugar donde estas emociones la puedan hacer sentir bien. Pero son emociones externas, son emociones de la carne que no hacen una verdadera transformación. Y en el otro lado tenemos a los verdaderos, a los que permanecen, porque han sido transformados en su interior, porque han recibido vida espiritual y han entendido quién es Jesús. Cierra tus ojos y empieza a orar al Señor. Y respóndete esta pregunta ahí en tu interior. Si Jesús dejara de darte lo que tú quieres, ¿tú seguirías
en sus caminos? ¿O tú le darías la espalda? Si Jesús te confronta a través de su palabra y te dice las cosas tal cual son, ¿tú te quedarías con Él? Respóndete a ti mismo. Yo sé que si tú estás acá es porque anhelas de Dios. Es porque has visto un cambio en ti. Es porque han sentido algo. Pero Dios quiere algo más. Dios quiere de nosotros hacer discípulos. ¿Y qué es un discípulo? No es solamente un seguidor de un maestro. No es solamente un aprendiz, sino que un discípulo es aquel que anhela y desea en lo íntimo de su corazón ser como su maestro. Ser igual a su maestro. Tu anhelo, el anhelo de tu corazón es ser igual a tu maestro, es ser igual a Dios. Porque la palabra dice que debemos ir en crecimiento. Debemos ir de perfección en perfección. Debemos ir y anhelar ser como nuestro Señor. Y parecernos cada día más a Él. Eso es un verdadero discípulo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas. Y si tú hablas es porque tú quieres bendecirnos. Porque tú quieres, Señor, que nos entreguemos completamente. Dios mío, gracias porque podemos tener tu palabra aquí físicamente y podemos leerla en cualquier momento. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque es palabra viva. Palabra de vida eterna que viene directamente de tu corazón, de tu presencia. Señor, ayúdanos a ser verdaderos discípulos, verdaderos hijos. Padre, ayúdanos a ser diferentes, que las demás personas puedan ver algo distinto en nosotros. Padre, ayúdanos a no pasar desapercibidos en el mundo, sino que puedan ver algo distinto en nosotros. Padre, que este no sea un evangelio de día domingo solamente, sino que sea un diario vivir. Sea una manera de vivir, Señor, diariamente, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, porque somos carne. Y esta carne muchas veces nos inclina a hacer lo que a ti no te agrada. Gracias, gracias, porque tú eres amor y tu misericordia se renuevan cada día. Que si no fuera por tu amor y misericordia, nosotros ya no estaríamos, Señor. Gracias, Señor, por tus infinitas bondades. Gracias por tus infinitas oportunidades. Porque cada día que abrimos nuestros ojos es una nueva oportunidad que tú nos das de poder ser verdaderos hijos tuyos. Tú quieres hacer maravillas en tu pueblo, pero necesitas corazones dispuestos. Necesitas hijos dispuestos, que estén dispuestos a darlo todo por ti. Señor, Padre, ayúdanos para estar preparados cuando tus hijos lleguen, cuando las ovejas perdidas lleguen, Señor, y necesiten una palabra, Señor, de aliento. Necesiten consuelo, Señor. Necesiten un abrazo, Señor. Necesiten un hombro donde poder llorar, Señor. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Señor, que restaura con tu poder, Señor. Porque lo que tenemos no es nuestro,
sino que viene de ti, Señor. Ayúdanos a caminar espiritualmente, a poder ver, Señor, y conducirnos con los ojos del Espíritu. Y poder, Señor, de una vez por todas, dejar el viejo hombre y la vieja mujer atrás. Porque eso solamente es estorbo para tu obra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos ser esos discípulos, esos íntimos que dicen, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida? Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.